como tal es otro video de calcular que me piden básicamente el valor de la constante de equilibrio, pero en este sentido ya con base al cuadro que nosotros ya comenzamos a trabajar con el ejercicio 27, con ese planteamiento que se venía tratando, y es con ello que nosotros vamos a resolver el problema. Y este problema que se nos plantea. Entonces vamos a comenzar nuevamente leyendo, determinando los aspectos más importantes que se presenten dentro del mismo. Entonces nos dice que, dada la ecuación, nos está dando A más B como reactivos en equilibrio con C más 2D como productos. Miremos que todos se encuentran en un estado gaseoso. Entonces nos dice que en un recipiente de 0.400 litros, 0.4 litros, se colocan una mol de A y una mol de B. Luego de que se establece el equilibrio, hay 0.20 mol de C en el recipiente. Calcule la constante de equilibrio de la reacción. Entonces, nuevamente, el punto aquí es imaginarse también el procedimiento como tal, las cosas que se vayan presentando. Entonces identificamos los aspectos importantes. Acá nos está diciendo que se trata de un recipiente de 0.400 litros. No es como el ejercicio 27 que se tenía un litro y por tanto como se tenía un litro las moles equivalían a la molaridad. Acá ya tenemos un volumen y asimismo nos está diciendo de que se coloca una mol de A. Nos está diciendo que se están colocando una mol de A en el recipiente y una mol de B en el recipiente también. Entonces, esa es la primera parte. Y le dice que luego de que se establece el equilibrio, hay 0.20 mol de C. 0.20 mol de C en el recipiente. Entonces, que entendamos el problema, como yo siempre lo he dicho, es la parte aquí ya viene la comprensión. Tenemos un recipiente y tenemos ya medido ahí 0.4 litros, 0.400 litros, tenemos allí. Y yo tomo un reactivo A, una mol, lo coloco. Cojo otro reactivo B, otra mol y la coloco. Y ahí se da una reacción que se representa por medio de la que nos está dando el problema. Comienzan a reaccionar esos reactivos A y esos reactivos B. Y yo dejo de que se establezca el equilibrio, dejo que esa reacción llegue al equilibrio. Y cuando ya voy y miro y digo, ah no, eso ya llegó al equilibrio, ya estoy seguro de que esa reacción ya me llegó al equilibrio, y voy y mido la concentración o las moles que me están dando de C y miro que son 0.20 mol. Entonces ya coloco los reactivos, ya reaccionaron, llegaron al equilibrio y yo tomo y saco una muestra de C. Y ese producto C, tomo y miro y digo hay 0.20 mol. Con esa información me están diciendo, bueno, hay el valor de la constante de equilibrio. ¿Cómo? Bueno, entonces lo que se establece aquí es nuevamente identificar y desarrollar por medio del cuadro que nosotros ya estábamos estableciendo, por medio de esa tablita que se establecía, que recordando son 3 etapas importantes: inicio, reacción y equilibrio. Lo primero nuevamente es pasar acá abajo la reacción con las especies que van a estar involucradas. Todas se encuentran, en este caso, en un estado gaseoso, por lo tanto todas van a participar. Entonces tendríamos lo que sería el A más el reactivo B, separémoslos un poco, más el reactivo B, de esta manera en equilibrio, junto con el producto C, más 2 veces el producto D. Muy importante este valor de acá. Tampoco no es como en el 27 en el cual la estequiometría era una mol, 2 moles, sino ya que ya tenemos una y 2 del producto D. Entonces, una vez en este paso, recordar que el paso que continuábamos era establecer y escribir como tal las etapas. Teníamos ya el inicio, teníamos ya el proceso de reacción y como tal se establecía una línea horizontal para que en este punto ya va a tener lo que sería el equilibrio. Bueno, acá la línea es un poco torcida, pero dentro de la parte del ejercicio como tal no va a involucrar efectos. Entonces, tenemos lo que sería el inicio, la reacción y el equilibrio.
Nuevamente, bueno, en el inicio, ¿qué me dice el problema para yo saber qué coloco aquí o qué coloco allá? Nos dice que, recordemos, en un recipiente de cierta cantidad, de cierto volumen, se colocan una molde A y una molde B. Ajá, pero yo no voy a venir acá y a colocar una y una, porque recordemos que aquí nosotros lo trabajamos con concentraciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues tengo que pasar eso a concentraciones. ¿Con qué se trabaja por lo general? Con molaridad. Y en este caso es más fácil. Recordemos de esa forma lo que equivale a la molaridad. Entonces, la molaridad, que también ya se había mencionado anteriormente, representada con la M mayúscula, va a ser igual a las moles que tenga entre los litros de la solución en la cual yo me encuentro. Entonces, me están diciendo una mol de A y una mol de B. Ambas tienen una mol y como están en la misma cantidad de litros, que es 0.4, pues voy a tener para ambos casos la misma concentración. ¿Qué concentración? Bueno, pues 1 dividido entre 0.400 litros. Ahí está, 0.4 litros, 0.4 litros y una, tanto para A como también para B, puesto que el problema me está diciendo que tengo, o coloqué en el recipiente la misma cantidad de moles, una mol y una mol, en la misma cantidad o en el mismo volumen, que se no va a cambiar. Entonces, al yo realizar esta división, a mí voy a obtener de esta forma el valor de 2.5. Entonces, teniendo el valor de 2.5 molaridad. Y esta es la concentración que yo tengo tanto para el reactivo A como para el reactivo B. Y ahora sí ya sé que mi ejercicio me está diciendo que estoy iniciando con una concentración de 2.5 para A y para B. De C y de D no tengo, porque claramente me está diciendo que yo estoy colocando en el recipiente al inicio solo de A y B. ¿Cuánto? 2.5. Entonces, vuelvo y coloco 2.5 y 2.5. De 6 de B, ¿cuánto tengo? 0 y 0. Ahora sí, ya teniendo esa parte inicial, voy a venir a la parte en la cual resto o sumo. Primero, ¿en dónde resto o en dónde sumo? Nuevamente, como en este caso inicio totalmente con reactivos, queda muy fácil identificar que tengo que restar en reactivos y sumar en productos. ¿Qué pasa? Que yo resto también sabemos X, porque es una cantidad X la cual está reaccionando y la cual yo voy a restar, todavía no sé. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda, recordemos, menos X, más X y más 2X. Puesto que lo que yo resto va a ir acorde a la estequiometría que yo tenga, es decir, a los coeficientes. Entonces, casi que se nos suma otro pequeño paso que es como para analizar. El primero, en la parte de la reacción. El primero es en dónde resto y en dónde sumo. Bueno, ya sé que resto acá, ya sé que resto acá, ya sé que sumo acá y ya sé que sumo acá. Ahora sí, el segundo es en qué cantidad o en qué proporción. Fácil, simplemente miro el coeficiente de ese elemento, de ese compuesto que me está acompañando. Como es 1, resto X. Como es 1, resto X. Ahora sí vamos al lado en el cual estoy sumando. Como es 1, sumo X. Como es 2, sumo 2X. Y ya teniendo esta parte de la reacción, ahora sí la parte del equilibrio sigue siendo la misma, que es restar o sumar. De acuerdo al caso, tendría 2.5 menos X, 2.5 menos X, y acá tendría X y 2X. De esta forma. ¿Ok? Y eso es lo que estoy presentando. ¿Qué pasa? Bueno, ahora sí ya teniendo ahí lo que nosotros nos preguntamos, ¿y qué es lo que me está preguntando el problema? Me está preguntando el valor de la constante. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo quedaría escrita la forma, por lo menos para ir desarrollando la idea, la forma de esa constante? Entonces, la constante de equilibrio, ¿de qué forma se establece? Es el valor de C por 2D, pero por la concentración de D elevada al cuadrado. Recordemos el cuadrado. ¿Ok?
¿Qué estoy estableciendo? Estoy estableciendo que la concentración de C por la concentración de D. ¿Por qué no la concentración de 2D? No, porque simplemente estoy diciendo, recordemos que acá estamos hablando de concentraciones en el equilibrio. Entonces, si esto es 2 veces, cuando yo decir 2 veces X, no quiere decir que la concentración que tenga de D la voy a multiplicar por 2. No, sino simplemente que la concentración que tengo de C la voy a multiplicar por 2. Entonces, al momento de yo escribir esta forma en una constante, no me influye que yo tenga acá de 2X. Simplemente digo, la constante de equilibrio va a estar dada por la concentración, que yo no sé cuál sea, de C, multiplicada por la concentración, que yo no sé cuál sea, de D. Y sí, claro, la concentración de D elevada al cuadrado, porque es el coeficiente. Sobre, ¿qué quería hacer? Con la multiplicación y la multiplicación. Ahí está. Esa es la primera parte, que es la parte inicial, que es tu concentración, tu concentración, tu concentración y tu concentración. Ahora sí, ya teniendo eso, reemplacemos por las concentraciones que yo estoy teniendo en el equilibrio. Ahora sí miremos. Decimos que las concentraciones en el equilibrio de C es X. De D nos dice 2X. Elevado al cuadrado. De A nos está diciendo que es 2.5 menos X. Y de B nos está diciendo que es 2.5 menos X. Bueno, entonces, claro, aquí ya podemos establecer esto y aquí ya podemos llevar 2X. Porque acá les decía que no, porque acá lo que yo estoy realizando es dos distinciones. Va a ser de lo más simple a ahora sí a la forma detallada. Porque acá simplemente estamos diciendo que la forma general de mi constante es concentraciones por concentraciones y la de la D elevado al cuadrado. Y ahora sí, ya entrando más en detalle y reemplazando por lo que tendremos en nuestro problema, se traduce en esto de acá, que ya es tomar esas concentraciones que están en equilibrio y las coloco en la fórmula que presenté acá en la primera parte. Es la forma más simple y de ahí saltamos a esta segunda, que es esta forma, la llevamos a lo que tengo en nuestro problema, que es esto de acá. Pero bueno, realmente, ¿qué es la incógnita y qué es lo que nosotros queremos desarrollar y queremos hallar? Al fin y al cabo, lo que a nosotros nos interesa es hallar el valor de la constante de equilibrio. Pero pues, bueno, nos faltaría hallar el valor de X. Porque aquí en multiplicaciones, aquí se eleva al cuadrado, tienes 2.5, tienes 2.5, acá tienes un 2. Pero si quieres hallar este valor, tienes que saber cuánto vale X, porque si no es imposible. Si podemos hacerlo del otro método, como en el punto 27, podríamos hallar X, pero sabiendo el valor de la constante. Pero acá es todo lo contrario, nos están pidiendo el valor de la constante. Entonces, bueno, ahí cómo lo realizamos. En este punto, para resolver este tipo de problemas, nos ayudamos de lo que nos dicen una vez se alcanzó el equilibrio. ¿Qué nos dice? Nos dice que luego de que se establece el equilibrio hay 0.20 mol de C en el recipiente. Esa es la clave. ¿Qué me están diciendo? Que esto que está acá, que es la concentración en equilibrio, miren, recordemos, equilibrio, que vale X para C, me está dando que, no concentración, que las moles que hay en ese punto son 0.20 mol que me están dando. 0.20 mol de C en el equilibrio. Claro, me está diciendo, luego de que se establece el equilibrio, su concentración es tal, pero recordemos de que por concepto de equilibrio químico, una vez ya llegamos al equilibrio, las concentraciones después del equilibrio es la misma que la que yo alcanzo en el momento del equilibrio. Entonces, como me está diciendo que luego de que se establece el equilibrio tiene esta cantidad de moles, se asume de que estas moles en el equilibrio son las mismas que las que se establecen ya después de llegar al equilibrio. Por ende, retomando, recapitulando, eso es lo que a mí me va a permitir hallar el valor de X, que me están diciendo de que esto que tengo acá en moles en el equilibrio son 0.20. Ahora sí, pero es que como dice acá y se observa acá, acá es con concentraciones.
Bueno. Entonces, claro, el punto de aquí es que al tener, se está diciendo que tengo 0.20 moles, pero como se observa acá lo que estoy trabajando nuevamente son concentraciones. Entonces, simplemente lo que hacemos es tomar estas moles y las dividimos entre el volumen que yo estoy trabajando. ¿Cuánto es? Es 0.400 litros. Entonces, estas moles yo las divido entre 0.400 litros y estoy teniendo la molaridad en el equilibrio, que ese valor como tal, esa división me va a arrojar un resultado de 0.5 molaridad. Entonces, lo que me dice que luego que se establece el equilibrio hay 0.20 mol de C en el recipiente, lo traduzco en que luego de que llegó al equilibrio se encuentra que hay o se encuentra C con una concentración de 0.5 molaridad. Y listo, acabé de hallar el valor de X, de la concentración de X, y ya teniendo el valor de X, si nos damos cuenta, ya podemos multiplicar 2 por ese X, por esta X, restar 2.5 a esa X, restar 2.5 y aquí esa X. Entonces, como ya hallamos el valor de X, ya podemos llevar a cabo estas operaciones para poder hallar el valor de la constante. Entonces, la vamos a colocar acá y me queda aquí que la constante es igual a X, que es 0.5, por 2 por 0.5 elevado al cuadrado. Seguimos exactamente lo que tengo acá. 2 por X, eso elevado al cuadrado. 2 por X y eso elevado al cuadrado. Multiplico, divido entre 2.5 menos 0.5 y lo mismo 2.5 menos 0.5. Y de esta forma ya es realizar las operaciones, que es realmente tomar y llevar a cabo aquello que se está presentando allí. Cabe aclarar entonces de que, bueno, ya una vez yo encuentro ese valor de X, el punto es poder saber de que eso me va a permitir reemplazar estos valores y poder hallar el valor de la constante, porque claro, así nomás yo no puedo hallar el valor de la constante de equilibrio porque pues, no sé cuánto vale X. Entonces ya una vez ya se halla X, ¿con qué? Con esta información que me dicen de que luego de que yo al equilibrio hay tantas moles de C que lo traduzco en la concentración de C, hallando X y ahora sí colocando y restando en la fórmula o multiplicando para que ya me permita hallar el valor de la constante. Simplemente aquí ya es realizar las operaciones que se plantean aquí con la calculadora y puedo determinar de que mi valor de la constante va a ser igual a 0.125. Entonces, claro, ya obtenemos el resultado del cual me está pidiendo el problema. Me está diciendo que calcule la constante de equilibrio de la reacción y bueno, ya hallamos el resultado que es 0.125. Entonces, para recordar nuevamente, recordar los pasos para resolver este tipo de problemas, lo primero es leerlo, entenderlo y pensar cómo puedo solucionarlo. En estos casos ya se trabaja con acá, con la tablita, con el cuadrito como tal del equilibrio, en el cual nosotros planteamos las tres etapas, con qué inicio, el problema me debe decir con qué inicio, qué reacciona, es decir, en dónde resto y en dónde sumo y en qué magnitud, y el equilibrio, que es lo inicial menos lo que reacciona o lo que suma. Y de esta forma me pregunto que, según lo que me pidan, ¿cómo voy a proceder? En este caso me piden un valor de una constante, que si no me hubieran dado este dato de acá, no lo podría hallar, puesto que me quedaría con una incógnita X que me impediría hallar la otra incógnita, que es la constante. Por ende, gracias a la información que me da el problema, me permite a mí mirar hacia dónde voy a solucionar el ejercicio. En este caso, como lo analizamos, lo que me dé a mí que se encuentra en equilibrio me permitió hallar la molaridad, que es el valor de X, para poder restar o sumar y de esta manera multiplicar, ya poder hallar el valor de la constante.
Entonces, recordemos, siempre es primero tratar de hallar ese valor de X que a mí me permita proceder con lo que me pida el ejercicio. De esta manera se va a continuar con los demás procesos que también involucran realizar este tipo de tablas para afianzar los conocimientos, seguir practicando, desarrollando más los conceptos y apropiándolos sobre los conceptos y ejercicios del equilibrio químico y la constante.